Bienvenidos sean todos nuevamente a nuestra sesión de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 157. Así que antes de dar inicio, vamos a colocar esta reunión en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a compartir. Documento 157 en Cesarea de Filipo. Antes de que Jesús se llevara a los 12 para una breve estadía cerca de Cesarea de Filipo, arregló por medio de los mensajeros de David un encuentro con su familia en Capernaum el domingo 7 de agosto. Según los planes, esta visita habría de ocurrir en el taller de barcas de Zebedeo. David Zebedeo concertó con Judá, el hermano de Jesús, que toda la familia de Nazaret se encontraría presente, María y todos los hermanos y hermanas de Jesús, y Jesús fue con Andrés y Pedro para este encuentro. Era indudablemente intención de María y de sus hijos concurrir a esta cita, pero sucedió que un grupo de fariseos, sabiendo que Jesús estaba del otro lado del lago en los dominios de Felipe, decidió visitar a María para averiguar lo que pudieran sobre las andanzas de Jesús. La llegada de estos emisarios de Jerusalén perturbó grandemente a María y observando la tensión y nerviosidad de toda la familia, concluyeron que Jesús estaba por visitarlos. Por consiguiente, se instalaron en la casa de María y después de llamar refuerzos, esperaron pacientemente la llegada de Jesús. Esto naturalmente impidió la partida de la familia para concurrir a la cita con Jesús. Varias veces durante ese día, tanto Judá como Ruth trataron de eludir la vigilancia de los fariseos para enviar un mensaje a Jesús, pero fue en vano. Temprano esa tarde, los mensajeros de David trajeron a Jesús el mensaje de que los fariseos estaban acampados en el umbral de la casa de su madre y por lo tanto él no intentó visitar a su familia. Así pues, nuevamente, y si que fuese culpa de ninguna de las dos partes, Jesús y su familia terrenal no pudieron reunirse. 1. El recolector de impuestos del templo. Mientras Jesús con Andrés y Pedro permanecía junto al lago cerca del taller de barcas, se les acercó un recolector de impuestos del templo y reconociendo a Jesús, llamó a Pedro aparte y le dijo, ¿acaso no paga vuestro maestro el impuesto del templo? Pedro estuvo tentado de manifestar indignación ante la sugerencia de que Jesús debía contribuir al mantenimiento de las actividades religiosas de sus enemigos jurados, pero observando la expresión peculiar del rostro del recolector de impuestos, supuso justamente que su propósito era atraparlos en el acto de negarse a pagar el acostumbrado medio ciclo para el apoyo de los servicios del templo en Jerusalén. Por consiguiente, Pedro contestó, por supuesto, el maestro paga el impuesto del templo. Espera junto al portón. Enseguida volveré con el dinero. Pero Pedro había hablado sin pensar. Judas llevaba los fondos del grupo y estaba del otro lado del lago. Ni él, ni su hermano, ni Jesús habían traído dinero alguno. Sabiendo además que los fariseos los estaban buscando, no podían ir a Bethsaida para obtener dinero. Cuando Pedro le contó a Jesús lo del recolector y que le había prometido el dinero, Jesús dijo, si has prometido, debes pagar. Pero ¿con qué cumplirás tu promesa? ¿Volverás a ser pescador para poder honrar tu palabra? Sin embargo, Pedro, está bien que bajo las circunstancias
pagaremos el impuesto. No demos a estos hombres ocasión alguna de que nuestra actitud los ofenda. Esperaremos aquí mientras tú vas con la barca y echas la red, y cuando hayas vendido los peces en el mercado de más allá, pagarás al recolector por nosotros tres. El mensajero secreto de David, que estaba ahí cerca, oyó esta conversación e hizo una seña a un asociado que estaba pescando cerca de la costa para que volviera pronto. Pedro se preparaba para ir a pescar en la barca cuando este mensajero y su amigo pescador le dieron varias cestas grandes de peces y le ayudaron a llevarlas hasta el vendedor de pescado que estaba cerca, quien compró los peces y pagó lo suficiente como para, con lo que añadió el mensajero de David, poder saldar el impuesto del templo de los tres. El recolector aceptó el impuesto sin cobrar la multa por pago atrasado, pues ellos habían estado ausentes de Galilea por un tiempo. No es extraño que tengáis escritos que describen a Pedro pescando un pez que llevaba un ciclo en la boca. En aquellos días eran muy comunes los relatos de tesoros encontrados en la boca de los peces. Estas narraciones casi milagrosas eran frecuentes. Así pues, cuando Pedro los dejó para dirigirse a la barca, Jesús comentó medio en broma: es extraño que los hijos del rey deban pagar tributo. Generalmente es el extranjero quien debe pagar el impuesto para mantener la corte. Pero es bueno que no seamos un escollo para las autoridades. Vete pues, tal vez pesques el pez que lleva un ciclo en la boca. Habiendo pues hablado así Jesús, y habiendo regresado Pedro tan rápidamente con el impuesto para el templo, no es sorprendente que este episodio más tarde se convirtiera en un milagro, tal como se ve en las palabras del que escribió el Evangelio según Mateo. Jesús con Andrés y Pedro esperó junto a la orilla del mar prácticamente hasta el atardecer. Los mensajeros le trajeron el mensaje de que la casa de María aún seguía estando bajo vigilancia. Por consiguiente, cuando oscureció, los tres hombres que se aguardaban subieron a su barca y lentamente remaron hacia la costa este del mar de Galilea. Vemos pues como aquí otro encuentro de Jesús y su familia se ve desfavorecido, no se pudo dar por causa pues de estos fariseos que por querer atrapar a Jesús, pues entonces estuvieron allí esperando. Pues ellos pensaban que Jesús iba a llegar a la casa de María a visitarlos y entonces se instalaron allí. Y esto evitó pues que se encontraran. Ya es la segunda vez, recuerden hace 2 o 3 documentos atrás leímos la otra ocasión en que se iban a encontrar y no pudo ser. Y después en el numeral 1 pues vemos ese famoso relato de que en la Biblia aparece como pues como un milagro de que Jesús le dijo que vaya pesque y entonces milagrosamente pescó el pez que tenía la moneda en la boca y con eso pagaron. Pero ya vemos aquí cómo fue realmente. Pedro no tuvo que ir a pescar nada porque afortunadamente pues uno de los mensajeros escuchó y entonces tenían pescado ya listo y se lo ofrecieron, fueron rápido a venderlo y así pudieron pagar el impuesto. No fue que se le apareció una moneda en la boca del pez. Si hay alguna pregunta o comentario, si no, pues entonces continuamos con Marlene. Gracias, Carlos. 2. En Betsaida, Julias. El lunes 8 de agosto, mientras Jesús y los 12 apóstoles estaban acampados en el parque de Magadán, cerca de Betsaida, Julias, más de 100 creyentes, los evangelistas, el cuerpo de mujeres y otros interesados en el establecimiento del reino vinieron a Capernaum para conferenciar. También vinieron muchos de los fariseos al enterarse de que Jesús estaba allí. A estas alturas, algunos de los saduceos se habían unido a los fariseos en sus esfuerzos por atrapar a Jesús. Antes de comenzar una conferencia a puertas cerradas con los creyentes, Jesús celebró una reunión pública en la que estuvieron presentes los fariseos que provocaron al maestro y de otras maneras trataron de alborotar a la asamblea. Dijo el dirigente de estos alborotadores:
Maestro, nos gustaría que nos dieras un signo de tu autoridad para enseñar y luego y luego, cuando este ocurra, todos los hombres sabrán que has sido enviado por Dios. Y Jesús le respondió, cuando cae la noche, vosotros decís que hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana hará mal tiempo porque el cielo está rojo y bajo. Cuando veis una nube que sube al oeste, decís que lloverá. Cuando el viento sopla del sur, decís que hará gran calor. ¿Cómo puede ser que sepáis tan bien discernir el rostro del cielo, pero seáis tan totalmente incapaces de discernir los signos de los tiempos? Los que quieren conocerla ya han recibido un signo, pero ningún signo será otorgado a una generación de gente malévola e hipócrita. Después de hablar así, Jesús se retiró y se preparó para la conferencia de la noche con sus seguidores. En esta conferencia se decidió emprender una misión unida por todas las ciudades y aldeas de la Decápolis. En cuanto Jesús y los 12 retornaran de su propuesta visita a Cesarea de Filipo. El maestro participó en ese planteamiento para la misión de la Decápolis y despidiendo al grupo dijo, yo os digo, cuando del fermento de los fariseos y los saduceos, cuidaos del fermento de los fariseos y los saduceos. No os engañéis por su exhibición de gran conocimiento y por su profunda lealtad a las formas de la religión, preocupados solamente por el espíritu de la verdad viviente y el poder de la religión verdadera. No es el temor de una religión muerta lo que os salvará, sino más bien vuestra fe en una experiencia viviente de las realidades espirituales del reino. No os dejéis enseguecer por el prejuicio ni paralizar por el miedo. No permitáis tampoco que el respeto por las tradiciones deforme tanto vuestra comprensión, que vuestros ojos no vean y vuestros oídos no oigan. No es propósito de la religión verdadera simplemente traer paz, sino más bien asegurar el progreso. No puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente a menos que os enamoréis de todo corazón de la verdad, de los ideales, de las realidades eternas. Los asuntos de la vida y de la muerte se exponen ante vosotros, los placeres pecaminosos del tiempo contra las realidades justas de la eternidad. Aún ahora deberáis comenzar a liberaros de la esclavitud del temor y de la duda al a vivir una nueva vida de fe y esperanza. Cuando los sentimientos del servicio para con vosotros, para con vuestros semejantes, surjan en vuestra alma, no los ahoguéis. Cuando las emociones del amor por vuestro prójimo desborden en vuestro corazón, expresad estos impulsos de afecto en un ministerio inteligente de las necesidades auténticas de vuestros semejantes. Recordemos que son los fariseos. Era una influyente secta judía en tiempos de Jesús, conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés y la tradición oral, buscando la pureza y la separación de lo mundano, pero se les criticaba por su hipocresía y rigidez, enseñando una cosa y haciendo otra, y su legado es el judaísmo rabánico moderno. Los saduceos fueron una secta judía aristocrática y sacerdotal del periodo del Segundo Templo, entre el siglo segundo antes de Cristo y el año 70 después de Cristo, dominantes en el Sanedrín y el Templo de Jerusalén, conocidos por su literalismo en la Torá, su oposición a las tradiciones orales de los fariseos y su negación de la resurrección de ángeles y de la vida después de la muerte, a diferencia de los fariseos, desapareciendo tras la destrucción del templo. ¿Alguna observación? ¿Alguien quiera comentar alguna cosa? Bueno, entonces en lo contrario, continúa Flor, por favor. Muchas gracias, Marlene. Ok. 3. La confesión de Pedro. El martes por la mañana temprano, Jesús y los 12 apóstoles partieron del parque de Magadán hacia Cesarea de Filipo.
la capital del dominio del tetrarca Felipe. Cesarea de Filipo estaba situada en una región de gran belleza, anidada en un valle encantador entre pintorescas colinas, allí donde el Jordán surgía de su curso de una caverna subterránea. Las alturas del monte Hermón estaban a plena vista desde hacia el norte, mientras que las colinas hacia el sur ofrecían una vista maravillosa de la porción superior del Jordán y del mar de Galilea. Aquí tenemos una muestra, un mapita que nos dice más o menos para tener una idea dónde estaba Cesarea de Filipo. Bien, Jesús había ido al monte Hermón en su primera experiencia con los asuntos del reino y ahora, al ingresar en la etapa final de su obra, deseaba retornar a este monte de prueba y triunfo. Triunfo, recordemos que aquí tuvo la sesión en la cual finalmente ganó la rebelión y la rebelión quedó terminada. Bien, donde esperaba que los apóstoles pudieran alcanzar una nueva visión de sus responsabilidades y adquirir nuevas fuerzas para los tiempos difíciles que se avecinaban. Al viajar por el camino, aproximadamente cuando estaban por pasar al sur de las aguas de Merón, los apóstoles empezaron a conversar entre ellos sobre las recientes experiencias en Fenicia y en otros lugares y a relatar cómo había sido recibido su mensaje y de qué manera consideraban al maestro los diferentes pueblos. Al pausar para almorzar, Jesús repentinamente planteó a los 12 la primera pregunta sobre sí mismo que jamás les hubiera dirigido. Les hizo esta sorprendente pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús había pasado largos meses enseñando a estos apóstoles sobre la naturaleza y el carácter del reino del cielo y bien sabía que había llegado el momento en que debía comenzar a enseñarles más sobre su propia naturaleza y su relación personal con el reino. Ahora pues, mientras estaban todos ellos sentados bajo las moreras, el maestro se preparó para celebrar una de las más importantes sesiones de su larga asociación con los apóstoles elegidos. Más de la mitad de los apóstoles participaron en responder a la pregunta de Jesús. Le dijeron que era considerado un profeta o un hombre extraordinario por todos quienes lo conocían, que aún sus enemigos mucho le temían, explicando su poder por la acusación de que estaba aliado con el príncipe de los diablos. Le dijeron que algunos en Judea y Samaria, que no lo habían conocido personalmente, creían que era Juan el Bautista resucitado. Pedro explicó que Jesús había sido comparado en diversos momentos con personas distintas, como con Moisés, Elías, Isaías y Jeremías. Cuando Jesús escuchó este informe, se puso de pie y bajando la mirada a los 12 sentados a su alrededor en semicírculo, con énfasis sorprendente, los señaló con un gesto amplio de la mano y preguntó, pero, ¿quién decís vosotros que soy yo? Hubo un momento de tenso silencio. Los 12 no le quitaron los ojos de encima al maestro. Luego Simón Pedro, incorporándose de un salto, exclamó, Tú eres el libertador, el Hijo del Dios viviente. Y los 11 apóstoles que estaban sentados se pusieron de pie al unísono, indicando de esta manera que Pedro había hablado por todos ellos. Aquí entendemos que los apóstoles estaban de acuerdo con lo que dijo Pedro, de que tú eres el libertador y el Hijo del Dios viviente. Es importante entender que todos ellos estaban de acuerdo con lo que dijo Pedro. Bien, después de señalarles Jesús que se sentaran nuevamente, estando él aún de pie frente a ellos, dijo, esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora de que vosotros conozcáis la verdad sobre mí, pero por ahora os encargo que no digáis nada de esto a ningún hombre. Vámonos de aquí. Así pues, reanudaron su viaje a Cesarea de Filipo. Llegaron tarde esa noche y se alojaron en la casa de Celsus, quien los estaba esperando. Los apóstoles durmieron poco esa noche. Parecían sentir que había ocurrido un acontecimiento trascendental en su vida y en la obra del reino. Es bien interesante este documento y estos párrafos que vamos a comentar por la forma como pudieron haber trascendido varios detalles que vamos a ver más adelante. Por el momento, si alguien tiene alguna pregunta, algún detalle a considerar, alguna inquietud, ¿no?
Bien, entonces ahorita le paso la palabra a Marlene. Adelante, Marlene. Gracias, Florecita. 4. La conversación sobre el reino. Desde el momento en que Jesús fue bautizado por Juan y después de la transformación del agua en vino en Caná, los apóstoles virtualmente lo habían aceptado en varias ocasiones como el Mesías. Por cortos periodos, algunos de ellos habían creído sinceramente que él era el libertador esperado, pero si bien surgían esas esperanzas en su corazón, el maestro los hacía añicos mediante una palabra devastadora o una acción que los desilusionaba. Hacía mucho tiempo que vivían ellos en un torbellino constante debido al conflicto entre el concepto del Mesías esperado que tenían en su mente y la experiencia de su asociación extraordinaria con ese hombre que llevaban en el corazón. Era tarde por la mañana, era tarde por la mañana de este miércoles cuando los apóstoles se reunieron en el jardín de Celsus para almorzar. Durante buena parte de la noche, desde que se levantaron esa mañana, Simón Pedro y Simón el Celote se habían empeñado en convencer a sus hermanos de que aceptaran al Maestro de todo corazón, no solamente como el Mesías, sino también como el Hijo divino del hombre, del Dios viviente. Los dos Simones estaban casi completamente de acuerdo con su apreciación. Me perdí. Los dos Simones estaban casi completamente de acuerdo con su apreciación de Jesús y trabajaron diligentemente para convencer a sus hermanos de que aceptaran plenamente su punto de vista. Aunque Andrés continuaba siendo el director general del cuerpo apostólico, su hermano Simón Pedro se estaba volviendo cada vez más, por consentimiento general, el portavoz de los 12. Estaban todos sentados en el jardín a eso del mediodía cuando apareció el maestro. Todos ellos lucían una expresión solemne y digna, y todos se pusieron de pie cuando él se acercó. Jesús alivió la tensión con esa sonrisa fraternal y amistosa tan característica en él, toda vez que sus seguidores se tomaban a sí mismo o tomaban un acontecimiento con ellos relacionado demasiado en serio. Con un gesto perentorio indicó que se sentaran. Nunca más recibieron los 12 a su maestro poniéndose de pie al aparecer él ante ellos. Se dieron cuenta de que no le agradaban esas muestras exteriores de respeto. Después de compartir el almuerzo y de discutir los planes para la gira venidera de la Decápolis, Jesús inesperadamente fijó en ellos la mirada diciendo: ya ha pasado un día entero desde que estuvisteis de acuerdo con la declaración de Simón Pedro sobre la identidad del Hijo del Hombre. Deseo preguntaros si vuestra decisión aún es la misma. Al oír esto, los 12 se pusieron de pie y Simón Pedro, adelantándose unos pasos hacia Jesús, dijo: sí, maestro, sí, creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Pedro se sentó con sus hermanos. Jesús, aún de pie, dijo entonces a los 12: sois mis embajadores elegidos, pero sé que en estas circunstancias no podéis basar esta creencia en un simple conocimiento humano. Esta es una revelación del Espíritu de mi Padre a vuestra alma más íntima. Así pues, al hacer vosotros esta confesión por el entendimiento del Espíritu de mi Padre que reside en vosotros, me veo llevado a declarar que sobre estos cimientos construiré yo la hermandad del reino del cielo. Sobre toda roca de realidad espiritual construiré el templo viviente de la hermandad espiritual en las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza del mal, ninguna hueste del pecado podrá prevalecer contra la fraternidad humana del Espíritu Divino, aunque el Espíritu de mi Padre por siempre será la guía divina y el mentor de todos los que abrazan el vínculo de la hermandad espiritual. A vosotros y a vuestros sucesores entrego yo ahora las llaves del reino exterior, la autoridad sobre todas las cosas temporales. Las características sociales y económicas de esta acción de hombres y mujeres como hermanos en el reino. Nuevamente les ordenó que por el momento no dijeran a ningún hombre que él era el Hijo de Dios.
Jesús estaba empezando a tener confianza en la lealtad e integridad de sus apóstoles. El maestro comprendía que una fe capaz de soportar lo que sus representantes elegidos tan recientemente habían tenido que pasar sobrellevaría indudablemente las duras pruebas que se aproximaban y emergería del naufragio aparente de todas sus esperanzas a la nueva luz de una nueva dispensación, pudiendo así salir para iluminar un mundo envuelto en tinieblas. En este día el maestro comenzó a creer en la fe de sus apóstoles. Salvo uno. Y desde entonces ha estado Jesús construyendo ese templo viviente sobre los mismos cimientos eternos de su filiación divina, y los que así llegan a tener autoconciencia de que ellos son hijos de Dios, son las piedras humanas que integran este templo viviente de filiación, erigido para glorificar y honrar la sabiduría y el amor del Padre eterno de los espíritus. Y cuando Jesús hubo así hablado, ordenó a los 12 que se retiraran a solas en las colinas para procurar sabiduría, fuerza y guía espiritual hasta la hora de la comida vespertina. Así pues, hicieron ellos lo que el maestro les advirtió. ¿Alguna observación? Bueno, entonces continuamos. Carlitos, le cedo la palabra. Gracias, Marlene. Continuamos entonces. 5. El nuevo concepto. La característica nueva y vital de la confesión de fe de Pedro fue el reconocimiento claro de que Jesús era el Hijo de Dios, de su divinidad incuestionable. Desde su bautismo y la boda de Caná, estos apóstoles le consideraban de varias maneras el Mesías, pero no formaba parte del concepto judío del libertador nacional que él fuera divino. Los judíos no habían enseñado que el Mesías surgiría de la divinidad. Él sería el ungido, pero apenas se habían considerado que él era el Hijo de Dios. En la segunda confesión se subrayó el hecho de la naturaleza combinada, la realidad excelsa de que él era a la vez el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y sobre esta gran verdad de la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, declaró Jesús que construiría el reino del cielo. Entonces, fíjese, aquí nos dice de el nuevo concepto. Pues aquí están los conceptos, porque cuando yo leí aquí abajito un tercer plano, un tercer concepto, dije yo, ¿y cuáles son los otros dos? Pues aquí está el primero, el segundo y el tercero en negrita. El primero fue este. Jesús había tratado de vivir su vida en la tierra y completar su misión de autootorgamiento como el Hijo del Hombre, solamente como el Hijo del Hombre. Sus seguidores se inclinaban a considerarlo el Mesías esperado. Entonces, como sus seguidores se inclinaban a considerarlo el Mesías esperado, pues entonces Jesús, sabiendo que no colmaría jamás esas expectativas mesiánicas, tomó este segundo plan o concepto. Intentó modificar el concepto de ellos sobre el Mesías en una forma que le permitiera satisfacer parcialmente las ansias de ellos. Pero ahora se había dado cuenta de que ese plan casi no podía ser llevado a cabo con éxito. Por consiguiente, eligió audazmente revelar un tercer plan, un tercer concepto: anunciar abiertamente su divinidad, reconocer la verdad de la confesión de fe de Pedro y proclamar directamente a los 12 que él era el Hijo de Dios. Durante 3 años había proclamado Jesús que él era el Hijo del Hombre, mientras que durante esos mismos 3 años los apóstoles insistieron en opinar con creciente convencimiento que él era el Mesías judío esperado. Ahora pues él revelaba que era el Hijo de Dios y que construiría el reino del cielo sobre el concepto de la naturaleza combinada del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Había decidido que ya no se esforzaría por convencerlos de que él no era el Mesías. Se proponía, en cambio, revelar audazmente lo que él es, sin prestar atención a la determinación de ellos de persistir
en considerarlo el Mesías. Así que entonces ya Jesús eh, habló directamente, pues sin tapujos, como podríamos decir, y no era que él antes quisiera tener algo tapado y escondido, que no se pudiera decir, ¿no? Sino que hay que llevarlo poco a poco. Yo entiendo que a veces nosotros cuando llegamos o le decimos a alguien algo tan de sopetón, lo que hace es que causa un impacto negativo, se asustan y se van. Y a veces yo he sido culpable de eso muchas veces cuando revelo o quiero decir cosas del libro Durantia, porque lo primero que digo es, Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Pues claro, con eso espanto a la persona porque enseguida, ¿qué blasfemia es esa? Y ya no quieren saber nada más. Y eso es lo que primero que me dicen, no quiero saber lo último. Entonces, aquí también Jesús, primero como un ser humano, pero ellos querían saber qué era el Mesías, pues entonces él trató de adaptar esa idea de Mesías que ellos tenían un poco con lo de él, pero él sabía que él no era el Mesías, tampoco eso funcionó, entonces a lo último, pues vamos con lo que es Hijo de Dios. Y no lo dijo él, lo dijo Pedro, inspirado, y de ahí salió esa frase, esa opinión, ese concepto, y todos, como vimos ahora, se pusieron de pie porque aceptaron que así era, todos, incluyendo Judas. Todos se pusieron de pie y aceptaron que él era el Hijo de Dios. Como ya ellos lo aceptaron, entonces ahora va a empezar a predicar desde ese punto de vista, como Hijo de Dios. Si él desde el principio hubiera llegado diciendo soy Hijo de Dios, dirían, no, pues este está loco, quién sabe qué le pasó, está trastornado y nadie se iba a juntar con él. Entonces, desde ahí saca uno esa enseñanza de cómo uno hay que llegar de a poquito, para que entonces la persona, inclusive ella misma, sea la que llegue a la conclusión y deduzca y sea ella la que diga lo que uno quería decirle desde el principio. Y ahí tenemos un éxito. Si alguien quiere comentar alguna metida de pata que haya hecho como yo, ¿sí, Luis? No, es interesante esto, como lo explica el libro Urantia, el hecho de que no es como se pasó en los evangelios, no, o sea, tú eres sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y como Pedro quiere decir piedra, se entendió que Jesucristo estaba escogiendo a Pedro como el Papa, ¿no? Y de ahí se sustenta toda la doctrina del papado católico, ¿no? Pero realmente la piedra es esta confesión. Eso, ahorita yo lo estaba mirando, viéndolo desde, a veces me salgo de lo que uno sabe, porque, 2000 años después y decir que el Hijo de Dios, ya eso se lo sabe uno, ¿verdad? Pero ponte en el puesto de esos hombres que están caminando con un tipo que es igual a ellos y que claro, tiene su carisma, sus cosas, pero que de pronto te diga que él es el Hijo de Dios, que es Hijo de Dios, que él es Dios, no, o sea, no es una cosa fácil de aceptar. Entonces realmente se entiende que esa confesión es una piedra en un sentido porque es muy duro de aceptar, pero también es lo más sólido sobre lo que se va a sustentar esta fraternidad, que tampoco es una iglesia jerárquica como la que se llegó a formar, ¿no? Sino esta fraternidad se basa en esa confesión. Muy interesante porque, o sea, tumba toda esa idea del papado que tiene 2000 años, ¿no? Sí, sí, Y correcto, que Luis. incluso el papado ya va casi a divino, es casi divino, es infalible, él no se equivoca nunca y cosas así, ¿no? Interesante. Gracias, Luis. Sí. Bien, pues entonces los dejo ahora con Flor para continuar. Gracias, Carlitos. 6. La tarde siguiente. Jesús y los apóstoles permanecieron otro día en la casa de Celsus esperando a los mensajeros enviados por David Zebedeo con algún dinero. Después del colapso de la popularidad de Jesús, los ingresos disminuyeron considerablemente. Cuando llegaron a Cesarea de Filipo, el tesoro estaba vacío. Mateo no quería abandonar a Jesús y a sus hermanos en ese momento y no disponía de fondos propios para entregar a Judas como lo había hecho antes, tantas veces anteriormente. Sin embargo, David Zebedeo previó esta probable disminución de los ingresos y por tanto instruyó a sus mensajeros que mientras se abrían camino a través de Judea, Samaria y Galilea, actuaran como recolectores del dinero para llevarlo a los apóstoles y a su maestro exiliados.
Aquí tenemos, lo subrayé porque tenemos una muestra más de todo el trabajo que calladamente David Zebedeo hizo y que no trascendió, pero él también ayudó a ese momento financiero que también formaba parte de la obra del maestro. Continuando. Así pues, por la noche de ese día, los mensajeros llegaron a Bethsaida trayendo fondos suficientes para el sostén de los apóstoles hasta su retorno, antes de embarcarse en la gira por la Decápolis. Mateo calculaba que para entonces tendría un dinero proveniente de la venta de su última propiedad en Capernaum y ya había dispuesto que ese dinero fuera entregado anónimamente a Judas. Ni Pedro ni los demás apóstoles tenían un concepto adecuado de la divinidad de Jesús. Apenas si comprendían que este era el comienzo de una nueva época en la carrera terrenal de su maestro, el tiempo en que el instructor sanador se transformaría en el Mesías, según un nuevo concepto, el Hijo de Dios. De ahí en adelante apareció en el mensaje del maestro una nueva nota. De aquí en adelante, su único ideal del vivir fue la revelación del Padre y la única idea en enseñar la de presentar a su universo la personificación de esa sabiduría suprema que tan solo puede ser comprendida si se la vive. Y es bien importante esta oración que nos ponen aquí los reveladores. Él vino para que podamos tener vida y tenerla más abundantemente. Ya pues entraba Jesús en la cuarta y última etapa de su vida humana en la carne. Y recordemos cuáles fueron esas etapas que nos llaman aquí la atención los reveladores. La primera etapa fue la de su niñez, un periodo en el que tan solo tenía una conciencia nebulosa de su origen, naturaleza y destino como ser humano. La segunda etapa correspondió a los años de desarrollo de la autoconciencia, su juventud y su ingreso en la edad adulta, durante la cual comprendió más claramente su naturaleza divina y su misión humana. Esta segunda etapa finalizó con las experiencias y revelaciones asociadas con su bautismo. La tercera etapa de la experiencia terrenal del maestro se extendió desde el bautismo a través de los años de su ministerio como maestro y sanador hasta el momento importante de la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Este tercer periodo de su vida terrenal comprendió la época en que sus apóstoles y seguidores inmediatos le conocieron como el Hijo del Hombre y le consideraron el Mesías. El cuarto y último periodo de su carrera terrenal comenzó aquí, en Cesarea de Filipo, continuando hasta la crucifixión. Esta etapa de su ministerio fue caracterizada por su reconocimiento de una divinidad y comprendió las labores de su último año en la carne. Durante este cuarto periodo, aunque la mayoría de sus seguidores aún le consideraban el Mesías, fue conocido por sus apóstoles como el Hijo de Dios. La confesión de Pedro marcó el comienzo de un nuevo periodo de mayor comprensión de la verdad de su ministerio supremo para todo un universo como hijo autootorgador en Urantia y el reconocimiento de ese hecho, por lo menos en forma nebulosa, por parte de sus embajadores elegidos. Así pues, ejemplificó Jesús en su vida lo que enseñó en su religión: el crecimiento de la naturaleza espiritual mediante la técnica del progreso del vivir. No hizo hincapié, aunque sí lo hicieron sus seguidores más adelante, sobre la lucha incesante entre el alma y el cuerpo. Más bien enseñó que el espíritu vencerá fácilmente a los dos y reconciliará eficaz y provechosamente muchos de los elementos de esta guerrilla entre el intelecto y el instinto. A partir de ese momento, se vincula un nuevo significado a todas las enseñanzas de Jesús. Antes de Cesarea de Filipo, él explicó el Evangelio del Reino presentándose como su instructor principal. Después de Cesarea de Filipo, ya no apareció meramente como maestro, sino como representante divino del Padre Eterno, que es el centro y circunferencia de este reino espiritual. Y fue necesario que hiciera todo esto como ser humano, como el Hijo del Hombre. Jesús había intentado sinceramente conducir a sus seguidores al reino espiritual actuando como instructor, luego como instructor sanador, pero no hubo caso.
Bien sabía que su misión en la tierra no podría de ninguna manera satisfacer las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Los antiguos profetas habían concebido a un Mesías que él jamás podría ser. Intentó establecer el reino de su padre actuando como hijo del hombre, pero sus seguidores no pudieron conseguirlo en esa senda. Jesús, viendo esto, decidió, pues, salir al encuentro de sus creyentes, preparándose así para asumir abiertamente el papel de hijo de Dios auto-otorgador. Por lo tanto, este día en el jardín, los apóstoles escucharon de Jesús muchas cosas nuevas. Algunas de sus declaraciones les resultaban extrañas aún a ellos. Entre otros anuncios sorprendentes, escucharon declaraciones como las siguientes. De ahora en adelante, si un hombre quiere asociarse con nosotros, que cargue con las obligaciones de la filiación y que me siga. Cuando ya no esté con vosotros, no penséis que el mundo os tratará mejor de lo que trató a vuestro maestro. Si me amáis, preparaos para poner a prueba este afecto mediante vuestra disposición a hacer el sacrificio supremo. Y prestad oído a mis palabras. No he venido para llamar a los rectos, sino a los pecadores. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para otorgar su vida como don para todos. Yo os declaro que he venido para buscar y salvar a los que están perdidos. En este mundo ningún hombre ve al Padre ahora, excepto el Hijo que vino del Padre. Pero si el Hijo es elevado, atraerá a todos los hombres hacia Él, y el que crea esta verdad de la naturaleza combinada del Hijo tendrá una vida más perdurable, una vida que trascenderá las edades. Aún no podemos proclamar abiertamente que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, pero esto ya os ha sido revelado. Por eso os hablo audazmente en cuanto a estos misterios. Aunque estoy ante vosotros en esta presencia física, he venido de Dios, el Padre. Antes de que Abraham fuese, soy yo. Yo he venido del Padre a este mundo, así como me habéis conocido, y os declaro que pronto debo partir de este mundo y retornar a la obra de mi Padre. Ahora pues, puede comprender vuestra fe la verdad de estas declaraciones si tenéis presente mi advertencia de que el Hijo del Hombre no cumplirá las expectativas de vuestros antepasados y de su concepto del Mesías. Mi reino no es de este mundo. Podéis creer la verdad sobre mí si tenéis presente que los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. Sin embargo, yo os digo que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mi Padre trabaja conmigo en todas estas cosas y jamás me dejará solo en mi misión, así como yo nunca os abandonaré cuando finalmente salgáis a proclamar este Evangelio por todo el mundo. Así pues, os he traído aquí conmigo y os he pedido que os apartéis a solas un corto periodo para que podáis comprender la gloria, entender la grandeza de la vida a la cual os he llamado, la aventura en fe de establecer el reino de mi Padre en el corazón de los hombres, la construcción de mi hermandad, de asociación viviente con las almas de todos los que creen en este Evangelio. Los apóstoles escucharon en silencio estas declaraciones audaces y sorprendentes. Estaban pasmados. Se dispersaron luego en pequeños grupos para reflexionar y comentar las palabras del Maestro. Habían confesado que Él era el Hijo de Dios, pero no podían captar plenamente el significado de lo que habían sido conducidos a hacer. ¿No es hermoso leer esto? Es verdaderamente lindo. Y como dijo Luis hace rato, y totalmente la razón, o sea, ¿cómo podrían haber ellos percibido lo que les estaba diciendo Jesús? O sea, de entrada, su marco de referencia era solamente el que tenían alrededor y era muy difícil que se pudieran imaginar que tenían enfrente de ellos a un hijo divino que venía del cielo o de Dios, ¿no? Era muy difícil. Y luego algo que me llama la atención, que también lo comentaron, el tema él habla de la construcción de la hermandad.
Y ya lo vimos hace rato y lo vemos ahorita cuando dice que los hombres somos las piedras de ese templo viviente. No se está refiriendo a la construcción de un edificio, de algo físico. No, es la hermandad. Ese es el gran templo al que él se refiere. Esner, vamos, hoy tenemos a Esner aquí con nosotros y vamos a ver la bienvenida. Qué gusto, un placer tenerte Gracias, aquí. muy amable. Tenía una pregunta para hacer. Claro, adelante. ¿Cuál era el propósito entonces de que en la Biblia se escondiera toda esta información tan importante y tan relevante para la humanidad? Bueno, mira, vivimos un mundo en un proceso evolucionario en el cual el entendimiento, el conocimiento se va dando, se va desarrollando poco a poco. En un momento en que no había imprenta, era muy difícil que los hechos, como sucedieron, se preservaran tal cual. Era muy complicado. Además, el marco de referencia, como dije anteriormente, era muy diferente del que podemos tener hoy gracias a la tecnología. Hoy, por ejemplo, si nos hablan de que hay muchos planetas con vida, lo podemos creer porque tenemos telescopios allá arriba que nos mandan información sobre mundos que tienen toda la habilidad o la capacidad para albergar vida. En ese tiempo, el entorno de ellos era el espacio físico donde, alrededor de donde estaban. Entonces, era muy difícil entenderlo. Segunda, mucha de la información se transmitió de boca en boca. Como buenamente la entendían, buenamente la transmitían. Y el que la escuchaba, pues, como buenamente, de acuerdo a su marco de referencia, podía captar, pues entendía lo que podía o lo que según creía. Y así fue como fue trascendiendo todo. Hay mucho de la historia. En realidad creo que el problema básico que tenemos hoy en día es la ignorancia sobre nuestro pasado como planeta, nuestro pasado como civilización, como humanidad, nuestros orígenes y por supuesto pues todo el entorno cósmico de la gran creación, el universo. Y yo a veces digo, bueno, nos debería dar a veces hasta ternura, inclusive lo que buenamente nos llegó, y estoy hablando de la información tradicional, porque fue lo que buenamente pudieron transmitir. Claro, no hay que quitar, no puedo quitar de ahí que pudo haber habido un poquito de intención chistosa, ¿no? En el asunto. Pero en general, digamos que fue una buena intención transmitir lo que buenamente entendieron. Lo que sí hoy en día, si ya tenemos esta revelación, pues hay que tratar de entenderla, ¿no? Para saber realmente de qué se trata. Y a partir de ahí empezar a corregir lo que no sabíamos o lo que entendimos mal o trascendió mal y continuar hacia adelante. Ujú. A ver, ahorita seguimos conversando. Deja, a ver, Siller, vamos a preguntar a Siller. Adelante, Siller. Qué inquietud. Ahorita seguimos, Esner. Hermanitos, gusto en saludarlos. Más que nada es un comentario agregando a lo que usted acaba de comentarnos. Es que fíjese ahora lo que son las ironías, ¿no? Ahora tenemos la información, tenemos la revelación, tenemos todo esto que es tan maravilloso, por decirlo de algún modo, y lamentablemente no lo podemos aprovechar, no lo podemos, ¿cómo le diré? Manejar a nivel esfera, ¿no? A nivel planeta. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en un mundo tan materializado, no espiritualizado, con una mente animalizada, la mayoría de las personas que habitamos este planeta, que ahora ese es el reto, ¿no? Ya que tenemos todo y no poder expresarlo, si lo expresamos, no nos lo creen. Es algo muy, muy triste, pero así es. Porque con tanto problema que hay ahorita en el planeta, ¿cuánto ha visto usted a un gobernante o a un líder que manejan los que tienen las decisiones en este mundo hablar de Dios? Nadie. A mí me impresiona, a lo mejor siquiera de una manera evolutiva, ¿no? No revelatoria, vamos, pero de una manera evolutiva que mencionen a Dios, nadie. Entonces realmente estamos en una situación muy triste y con muchos problemas que yo veo a futuro, que esto va a tardar todavía un buen rato. Nada más es lo que quería yo agregar y lamentablemente así están las cosas. Pero claro, es parte del reto de Urantia, ¿no? Sí. Y aquí la situación es dejarlo a nivel personal y que poco a poco vaya, de alguna manera, no sé,
incrustándose en los demás hermanos conforme pase el tiempo, ¿no? Porque tarde o temprano nos va a pasar, pero va a pasar mucho tiempo todavía. Claro. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias a ti, Siler. Indudablemente tienes razón en lo que estás diciendo, pero mira, si nos ponemos a ver, por ejemplo, inicia la vida en el planeta hace alrededor de 1 millón de años. La primera administración llega 500.000 años después. La siguiente, 37.000, hace 37.000 años. O sea, cada vez se van acortando un poquito más los lapsos. La siguiente hace 4.000 años, Jesús hace 2.000. Esta revelación nos la dieron para 1.000 años. Ujú. Con ello, yo creo que los reveladores están viendo los lapsos de tiempo que el proceso evolucionario va marcando de acuerdo al avance que hay, porque el avance no es nada más en físico y en la tecnología, sino también en la comprensión del hombre, pero va todo junto. Ahora, es cierto, hay mucho materialismo, mucha violencia, muchas cosas que no son agradables. Lo que pasa también es que hay mucho bueno, pero no se sabe, no se ve, no vende, entonces no lo sabemos. Hay muchos grupos que están buscando, muchos que quieren, por diferentes ángulos, ya sea la meditación, ya sea la espiritualidad, ya sea muchas facetas, pero sí se está dando el cambio. Lo que pasa es que aún no es tan grande como para que podamos ni siquiera visualizar que hacia allá vamos. Quizá siempre menciono la masa crítica, pero es lo que necesitamos en realidad. O sea, entre todos esos esfuerzos conjuntos, lograr esa masa crítica que eventualmente va a transformar al resto. Pero todo es un proceso y los mismos reveladores dicen que nada se hace de la noche a la mañana. Si esta revelación es para 1.000 años, imagínate, 1.000 años, ninguno de nosotros lo va a ver. Apenas llevamos 100 años. O sea, y ha habido un gran cambio. Faltan 900, o sea, el cambio se va a dar. Lo que pasa es que nos tocó vivir en un momento en el que, pues sí, no se ve mucho la diferencia, pero la va a haber. Y ya lo veremos, desde otro ángulo, pero lo veremos. Espero haber contestado tu pregunta, Esner, con respecto a la información tradicional. A ver, vamos a escuchar a Siler. Sí, gracias. Es que Adelante, mire, Siler. realmente es tan difícil, por ejemplo, lo vemos en los grupos. Fíjese, nosotros que tenemos el conocimiento de alguna forma, que tenemos la oportunidad de tratar de vivirlo, ¿no? Porque no somos perfectos, pero los grupos no crecen, somos los mismos. Entonces quiere decir que ni siquiera en nuestro entorno próximo, que es nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, hay una especie de, ¿cómo se puede decir? De conectarlo, ¿no? Entonces, dice que cómo está el reino de tan difícil que ni siquiera en nuestro entorno podemos hacer que la revelación, bueno, puede estar mal yo, que sea yo el que está mal, pero yo así lo siento, por ejemplo, porque yo he invitado a muchas personas, les he compartido la revelación, pero pregúnteme usted, uno, que yo haya podido invitar y que haya tomado la revelación. Yo llegué a la revelación en el 2019. ¿Ya cuántos años tengo? 19, estamos a 26, 7 años. No he podido hacer uno solo, hermanita. Entonces, ¿qué pasa, no? O yo estoy muy mal, o yo, no sé ustedes, pero para que vea el grado de dificultad que tiene esto, el reto tan grande. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de servir al Señor. Y algo que me gustó mucho que leyó la hermanita Marnelli en el documento número 2, es que también lo dijo, lo resume así, o al menos yo así lo entendí, es que a veces la revelación y esa información no es para todos, es a los que realmente se les otorga, ¿no? Entonces a lo mejor tiene algo que ver ahí, porque en ese párrafo, en ese documento, en el 2 lo dan a entender cuando hablan de que cuando le dicen, ¿no? Que cómo él puede dar una prueba de que él viene de Dios, ¿no? Y dice las señales del tiempo, ¿no? Que la mañana, que la noche, y dice, es que realmente no hay generaciones que no se les va a dar nada porque no se lo merecen. Entonces a lo mejor en ese momento estamos. Gracias. Andrés, yo no creo que es tanto que no se lo merezcan, es que somos personalidades diferentes y todos percibimos de manera diferente, despertamos de manera diferente y eso es lo que va a hacer la diferencia al futuro. Adelante, Claudio.
¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Yo respecto a lo que decía Octavio, yo creo que cada uno tenemos el momento para poder aceptar a Dios, para poder aceptar, o sea, lo que podemos recibir como testimonio. Si alguien está verde, no lo va a recibir. Es como decía hace un rato, creo que era Carlos, ¿no? O sea que quizás queremos explicar que, que Jesús no es parte de la Trinidad a alguien que toda su vida le habían enseñado eso, es como chocante, ¿no? O sea, hay, hay que, yo creo, o sea, tener la permeabilidad espiritual como para poder entonces aceptarlo. Y eso no lo podemos forzar. Por más que querramos con todo nuestro corazón que nuestros familiares, o sea, nos acompañen, que nuestros vecinos nos acompañen, que nuestros amigos nos acompañen, yo creo que el único modo que podemos llegar a dar un verdadero testimonio es haciendo notar que la lectura de este libro hizo un cambio profundo en nosotros y que se note hacia afuera. ¿Sí? O sea, que puedan verlo de esa manera. Entonces, o sea, ahí posiblemente podamos llegar a tener un poco de alguna clase de logro, ¿no? O sea, pero no hay garantía. Por otro lado, eh, yo noto también que en las iglesias tradicionales se está yendo mucha gente. Y como decías vos, Florcita, claro, o sea, están buscando y pueden buscar por muchos lugares y quizás no necesariamente en este lugar, y más cuando quizás abrís el libro, lees el prólogo, no entendés nada. O sea, si no te lo explican un poco lo que tiene el libro adentro, y uno lo lee, o sea, como normalmente leemos un libro desde la primera hoja hasta la última, se va a hacer muy difícil el poder aceptarlo. O sea, necesitamos la ayuda de alguien que nos lo explique de alguna manera. Pero bueno, eso son cosas que tienen que darse y repito, yo creo que lo importante es lo que nosotros personalmente tenemos con Dios, ¿sí? Que es el secreto, yo creo, de esta filosofía, ¿eh? O sea, el tener una relación personal con Dios. Eso tiene que verse reflejado. Si los demás lo ven o no lo ven, y bueno, nosotros trataremos dentro de nuestra imperfección, ¿sí? De que se note. Era eso, gracias. Muchas gracias, Claudio. Mini iPad, que creo que es Gloria. Adelante, Gloria. Sí, Florecita, bueno, estoy escuchando toda esta polémica y yo creo, bueno, no, no creo, siento que a lo mejor en todo esto se puede reflejar en en nuestras acciones para el prójimo. Y bueno, a lo mejor todo este conocimiento hay que reflejarlo en la generosidad para para nuestros semejantes. Y ahí creo yo que estamos siendo un espejo. No sé, es ahorita me llegó y bueno, quise compartirlo. Gracias, Gloria. ¿No? Muy atinado, ¿de acuerdo? Sí. Esner, adelante. Bueno, de acuerdo a mi experiencia en estos 8 meses que tengo de conocer del libro de Durantia, la manera como me encarrilé con el libro fue a través de los caballos de Troya, aunque sé que es una fábula, me dio la oportunidad de ver una perspectiva diferente de acuerdo a lo que realmente era Jesús. Me dio una perspectiva diferente a cómo tenía que inclusive orar, porque a mí me habían enseñado muchos dogmas y me han dicho que tenía que tener una manera de orar, o sea, me la habían encuadrilado, digámoslo así. Entonces yo creo
que los cambios sí se están dando. Que los grupos no estén creciendo no importa. Yo creo que en este momento, o por lo menos eso lo percibo yo, una de mis amigas no está en los grupos, pero ella ha tenido interés en saber mucho más del libro Durante, inclusive en las experiencias que ella ha tenido, ella me ha hecho preguntas y se me ha dado la oportunidad de poderle explicar y de alguna manera consolarle con lo que hasta ahora he podido aprender. Yo creo que sí hay cambios. Mm. Gracias, Esther. Ya, sí, yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Y yo creo que una de las cosas más lindas que podemos brindarle a quienes están buscando es lo que Jesús definió como religión, que no son todos los ismos que conocemos, sino es la religión de la experiencia personal. O sea, que el Padre tiene un fragmento de él dentro de nosotros, que eso se conoce porque se ha denominado de muchas formas, que la chispa divina, que el interior, muchas formas. Pero es eso, un fragmento del Padre viviendo en nuestra mente. Entonces la comunicación es directa y es personal sin quitarle mérito a la tradición, o sea, en cualquier lugar donde estemos podemos comunicarnos con el Padre. No hay que ir cierto día vistiendo cierta forma a cierto lugar para hablar con el Padre, porque como dice este documento, no es una construcción, nosotros somos los templos. De hecho, Jesús dijo, somos templos de Dios. Y a eso se refería. Dentro de nosotros hay un fragmento del Padre que vive dentro de nosotros, entonces la comunicación es directa, ¿no? Y es personal y es un tema de experiencia de vida. Ahora, con respecto a yo sé que es difícil, no todo el mundo nos va a entender a la primera, eso es un hecho. Y si leen el prólogo, menos, porque yo sé que es la parte más complicada, más sin embargo, algo hay que hace sentido. Claro, porque están el ajustador y el espíritu de la verdad, y ellos trabajan a su modo. Y muchas veces no nos debemos de desanimar porque la gente no nos haga caso o porque piensen que no es lo que es, porque alguna palabrita, algún detallito se queda por ahí en la mente de la persona. Y eventualmente, entre el ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad, hará su tarea y en el futuro, cuando una persona vuelva a escuchar algo referente a eso que se le quedó en la mente, va a decir, ay, eso yo lo había oído antes. De ahí conectará. ¿Cuándo? No sabemos. Volvemos al tema, es experiencia y es personal. En el futuro. Pero de que se va a dar, se va a dar, no me cabe la menor duda, porque todo mundo quiere cambios, todo mundo quiere algo mejor. Y sin duda, nuestro Jesús es el mejor ejemplo, lo mejor que podemos tener con su ejemplo de vida para crear una sociedad y una humanidad que va a llevar a nuestro mundo hacia luz y vida, ¿no? Y bueno, voy a dejar de hablar. Mejor le paso el micrófono a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 7. Los diálogos de Andrés. Esa noche, Andrés decidió celebrar diálogos personales indagatorios con cada uno de sus hermanos y tuvo conversaciones provechosas y consoladoras con todos sus asociados, excepto con Judas Iscariote. Andrés nunca había tenido con Judas una asociación personal tan íntima como con los otros apóstoles. Por esta razón, no le había dado importancia al hecho de que Judas nunca se hubiera relacionado de manera espontánea y confidencial con el jefe del cuerpo apostólico, o sea, con él mismo, Andrés. Pero en esta ocasión estaba Andrés tan preocupado por la actitud de Judas que más tarde, esa noche, cuando todos los apóstoles estuvieron profundamente dormidos, buscó a Jesús y le planteó la causa de su ansiedad. Dijo Jesús, no es erróneo, Andrés, que tú vengas a mí con este asunto, pero ya no podemos hacer nada más. Tan solo sigue brindándole la máxima confianza a este apóstol y nada digas a tus hermanos sobre esta conversación conmigo. Esto fue todo lo que pudo sacarle Andrés a Jesús. Siempre había habido una sensación extraña entre este judío y sus hermanos galileos. Y aquí nos dan unos puntos relacionados con eso. Judas mucho sufrió por la muerte de Juan el Bautista. Se sintió gravemente herido por los reproches del maestro en varias ocasiones. Sufrió gran desencanto cuando Jesús se negó a ser rey.
se sintió humillado cuando Jesús huyó de los fariseos, dolorido porque se negó a aceptar el desafío de los fariseos que le pedían un signo, confundido porque su maestro no quería manifestar su poder, y más recientemente deprimido y a veces desalentado porque las arcas estaban vacías. Además, Judas extrañaba el estímulo de las multitudes. Los demás apóstoles también estaban afectados en mayor o menor grado por estas mismas pruebas y tribulaciones, pero amaban a Jesús. Por lo menos deben haber amado al Maestro más de lo que lo amaba Judas, porque le siguieron hasta el amargo fin. Siendo de Judea, Judas tomó como una ofensa personal la reciente advertencia de Jesús a los apóstoles: guardaos del fermento de los fariseos. Se inclinaba a considerar esta declaración como una referencia velada a él mismo. Pero el gran error de Judas fue, una y otra vez, cuando Jesús enviaba a sus apóstoles a que oraran a solas, Judas, en vez de buscar una comunión sincera con las fuerzas espirituales del universo, se dejaba llevar por pensamientos basados en el temor humano y persistía en albergar dudas insidiosas sobre la misión de Jesús, dejándose llevar por su tendencia desafortunada a cobijar sentimientos de venganza. Ahora pues, Jesús quería llevar a sus apóstoles consigo al monte Hermón, donde había decidido inaugurar la cuarta fase de su ministerio terrenal como Hijo de Dios. Algunos de ellos habían estado presentes en su bautismo en el Jordán y habían presenciado el comienzo de su carrera como Hijo del Hombre, y él deseaba que algunos de ellos también estuvieran presentes para escuchar su autoridad para la asunción del nuevo y público papel de Hijo de Dios. Por consiguiente, en la mañana del viernes 12 de agosto, Jesús dijo a los 12: preparad provisiones y preparaos para viajar allende la montaña, donde el Espíritu me pide que vaya para ser provisto para terminar mi obra en la tierra. Y deseo llevar conmigo a mis hermanos para que también puedan ser fortalecidos para los tiempos difíciles de esta experiencia que se aproxima. Y la lectura de hoy estuvo a cargo de Marlene Fandiño, Flor Robles y este servidor, Carlos García. Vemos pues cómo Andrés estaba, él como el director del cuerpo apostólico, pues estaba preocupado por Judas y hizo como se debe hacer. En privado fue y habló con Jesús, no delante de todos allí. Y además tal vez estaría Judas también allí. No era conveniente. Y le explicó sus preocupaciones, pero ya vemos que Jesús pues prácticamente poco le dijo y nos enumera después el numeral de todas las cosas que Judas pues tenía y que fueron poco a poco llevándolo hasta donde llegó. Pero se tomó como un ataque personal cuando Jesús dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos. Él como que dijo, esto es como para mí, pero pues no era así, desde luego, pero lo tomó algo personal. Y todas esas cosas pues llevaron a Judas a finalmente hacer lo que hizo. Entonces, quedamos aquí listos para la próxima semana. Entonces, es el documento en donde se van al Monte Hermón y viene la transfiguración. Ya aquí en este documento vimos pues cómo se prepararon y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o un comentario relacionado con esto. Bueno, entonces otra pregunta relacionada con otra cosa. A ver, Octavio. Yo nada más que sí quisiera darle gracias al Padre porque me dio la oportunidad de conocer la revelación. Porque acabamos de ver el ejemplo de Judas, ¿no? Y viviendo con Jesús, no pudo recibirlo, ¿no? Es algo increíble. Entonces yo sí quiero darle gracias al Padre que me dio la oportunidad de conocerlo, de saber cuál es su plan para nosotros y que de alguna manera tenemos este gran privilegio y a lo mejor para ahorita somos pocos, pero poco a poco yo creo que los demás hermanitos van a
sentir lo mismo que yo siento. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias, Octavio. Sí, realmente, cuando uno se pone a pensar, es para sentirse uno un poco, pues, humilde y privilegiado de conocer estas cosas. ¿Por qué yo? Aquí estamos, por alguna razón será. Y entonces hay que aprovechar, aprender, y de lo demás, tal vez no nos toca a nosotros encargarnos de los asuntos del mundo y qué pasa por ahí, qué pasa por allá. Nos tenemos que encargar desde nosotros mismos, de nosotros mismos. Y inmediatamente nuestra familia y nuestras personas alrededor. Y así poco a poco. Así que entonces con ese pensamiento se van todos a dormir bien juiciositos, menos Aníbal que está por allá madrugando. Y feliz resto de día, feliz noche, feliz fin de semana y hasta el próximo jueves entonces con el siguiente documento. Que esté muy bien. Muchas gracias por su Gracias asistencia. a todos. Gracias. Bye. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por estar. Gracias, Carlitos. Gracias, Flor. Perfecto. Qué